Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en el video de hoy aprenderemos a cómo introducir datos en varias celdas al mismo tiempo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar las celdas donde vamos a introducir los datos. En este caso, yo voy a seleccionar todo este rango de celdas. Luego vamos a escribir el dato que queremos introducir. En este caso, yo voy a escribir Excel. Luego presionamos las combinaciones de las teclas Control más Enter. Y como pueden observar, se han introducido datos en todas las celdas seleccionadas al mismo tiempo. ¿Y cómo hacemos para introducir datos en todas las celdas en blanco de todo este cuadro de datos? Para ello, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo el cuadro de datos. Luego nos vamos a la pestaña Inicio, al grupo Edición y nos ubicamos en Buscar y seleccionar. Picamos en el botón y elegimos Ir a Especial. Ahora en este cuadro de diálogo elegimos celdas en blanco. Luego le damos en Aceptar. Con esto hemos seleccionado todas las celdas en blanco de todo este cuadro de datos. Ahora lo que vamos a hacer es escribir el dato que queremos introducir. En este caso voy a escribir Excel. Luego presionamos las combinaciones de las teclas Control más Enter. Y como ven, se han introducido los datos en todas las celdas seleccionadas. Bien, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal que es totalmente gratis, denle me gusta y comenta sobre qué temas de Excel les interesa conocer. Chao, chao.